Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Gobierno de los Bosques. Hoy tenemos una grata compañía quien se incorpora a la unidad de comunicación de la ABT, nuestra amiga y colega Bianca Nair Domínguez. ¿Qué tal, Bianca? Muchísimas gracias, Varinia, gracias por la bienvenida. Es un placer dirigirme a los radioescuchas que tiene el Gobierno de los Bosques. La verdad es que para mí es un placer ser parte de este equipo, tener estos desafíos. Siempre me ha gustado estar en el ámbito natural, cerca de la naturaleza, y tener como misión proteger los bosques, fiscalizar y hacer que los bolivianos actuemos conforme a la ley. Es algo muy, muy gratificante, que lo voy a hacer con mucho gusto, con mucho empeño, y bueno, espero también integrarme con los colegas, ¿no? Muy bien. Queremos mandar un saludo muy especial a nuestro colega Román, que el día de hoy no nos ha podido acompañar. Por eso Bianquita está aquí con nosotros y hablaremos sobre diversos temas. ¿Qué tenemos ahora para hablar en nuestro sector de entrevista, Bianca? Bueno, el tema que tenemos para el día de hoy es la reactivación del sector forestal. Firma de convenios tripartito, ABT, SENASAC y la Cámara Forestal de Bolivia. Así es, y sin más preámbulos, damos inicio a nuestro sector entrevista con nuestros invitados especiales que nos están acompañando el día de hoy. Sector Entrevistas. Ingresamos a nuestro sector entrevista. Hoy tenemos la grata visita de tres importantes personas relacionadas al sector forestal. Una de ellas es el abogado Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia. También contamos con la participación en nuestro sector entrevista del ingeniero Remy Castro, quien es el responsable departamental de Sanidad Vegetal del SENASAC, y el ingeniero Pablo Gil, que es el director general de manejo de bosques y tierras de la Autoridad de Bosques y Tierra. Hoy hablaremos con ellos sobre un acontecimiento muy importante que sucedió el pasado lunes 16 de abril, porque las instituciones que están aquí presentes firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en el cual se pretende mejorar el flujo de las exportaciones y el control de las mismas. Comenzaremos con el ingeniero Pablo Gil. Por favor, coméntenos cuál es la participación de la ABT en este convenio. Primeramente, buenos días a los estimados radioescuchas que nos escuchan en todo Bolivia prácticamente. Queremos manifestar que el convenio firmado entre la Cámara Forestal, el SENASAC y la ABT es muy importante, donde nuestra participación tiende a mejorar la atención en relación a la emisión de los certificados forestales de origen. Participamos tratando de solucionar uno de los problemas más álgidos en el tema del trámite, porque el procedimiento así lo exige, hacer inspecciones de campo a los contenedores que se despachan a los diferentes países, con la inclusión de 2 técnicos que harán estas mismas verificaciones y los cuales tendrán la oportunidad de recortar el tiempo que normalmente hasta hace poco tiempo tienen una duración de entre 8 a 10 días para acortarlo a escasas 1 o 2 horas para la emisión del trámite correspondiente. Entonces en eso estaría la participación de la ABT. Y en el caso del SENASAC, ingeniero Castro, coméntenos un poquito al respecto. Bien, en el caso del SENASAC, como ustedes saben, es una entidad sanitaria. En este caso, velamos por el estatus FIT sanitario del departamento de Santa Cruz
Y dentro de una de sus actividades es la de certificar el aspecto sanitario, fitosanitario, de todas las exportaciones de origen vegetal. En este caso hablamos específicamente de madera, productos de madera y subproductos forestales. Es así que en este convenio SENASAC va a asignar un técnico específicamente que va a certificar las exportaciones de este tipo de productos a cualquier parte del mundo. Entonces, cuando nosotros asignamos un técnico específico, quiere decir que se va a dedicar al 100% a esta actividad y vamos a asignar otros técnicos al tema de granos y otros tipos de productos vegetales. Esto para facilitar y acortar los tiempos de la exportación de este tipo de productos maderables, ya que de un tiempo a esta parte hemos tenido muchas dificultades, especialmente en temas de coordinación, porque si bien los técnicos van a hacer su trabajo, pero el procedimiento en sí para que un envío pueda ir conforme las normas vigentes exigen de que necesariamente se tenga que tener la coordinación entre dos instituciones que son muy importantes para este tema, que es el SENASAC y la ABT. Entonces, pensamos que juntando a los técnicos tanto de ambas instituciones, esto va a facilitar a los exportadores y por ende también a los productores de madera y al país en general, porque eso significa acortar tiempos y además son recursos que los empresarios y los productores erogan. Mientras más tiempo demora el proceso del trámite, es mucho más costoso para él. Entonces, nuestro objetivo es facilitar las exportaciones de este tipo de madera, así como cualquier otro tipo de producto de origen vegetal. Muy interesante la participación de la ABT y el SENASAC en este tema, porque esa es la finalidad del gobierno transitorio, ¿no? De brindar a los usuarios un mejor servicio, ¿no? Con eficiencia, con transparencia y agilidad. Pero coméntenos, ingeniero Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, ¿cómo ustedes ven este logro que puede ser para ustedes, que se agilicen, ¿no? el tema de las exportaciones? Bien, primero un saludo a usted por la invitación y a los colegas Gil y Castro de la ABT y el SENASAC, y también un saludo a todos los radioescuchas. A ver, nosotros creemos de que el convenio tiene una trascendencia extraordinariamente positiva. Hacía muchos años que veníamos haciendo gestiones ante ambas entidades para resolver el problema de la demora en los trámites de exportación. ¿En qué consistían normalmente esas demoras antes? El cuello de botella se origina en una situación que desde el punto de vista nuestro era incomprensible. ¿Por qué? Porque para poder consolidar un trámite de exportación se necesitan al final de ese trámite dos documentos indispensables. Por parte de la ABT, el certificado forestal de origen, y por parte del SENASAC, además del certificado fitosanitario, el precinto. Y resulta que el SENASAC requería que se le muestre el CEFO de exportación para otorgar el precinto. Y la ABT requería que se le muestre el precinto, el número de precinto para entregar el CEFO. Entonces, el tema era que lo que era requisito de uno también era requisito del otro. Y ahí estábamos nosotros de jamón en el sándwich, ¿no es cierto? Porque no podíamos lograr que ellos cedan en esa situación de que no se convierta en un requisito para el uno o para el otro. Y así hemos pasado casi 4 años intentando de que este problema se resuelva.
Entendíamos las razones, porque son razones probablemente válidas, porque obedecen a procesos de fiscalización y control o también de responsabilidad pública que tienen estas instituciones, pero aquí se perjudicaba al exportador por esas dos exigencias. ¿Y cómo se solucionaba en el pasado? Se solucionaba haciendo coincidir en tiempo y lugar al técnico del SENASAC con el técnico de la ABT. Si esa situación no se daba, si no coincidían en tiempo y lugar, entonces el trámite seguía postergado. Y como dijo el ingeniero Gil, los trámites llegaban a durar hasta 8 o 10 días, y eso es un tremendo perjuicio, porque significa tener un camión cargado que paga por día, ¿no es cierto?, esperando que los técnicos coincidan para poder ambos emitir estos documentos. Entonces, como comprenderá, el perjuicio para la empresa era muy grande y para el país era muy grande, porque al fin y al cabo el primer perjudicado es el empresario, pero inmediatamente después del empresario el perjudicado es el país, porque el país no vende, el país deja de percibir divisa, y al no vender y al no percibir divisa se genera un perjuicio en cadena hacia el interior del país. Se perjudica el empresario, se perjudica el trabajador, se perjudica el productor, en fin, el perjuicio es tremendamente grande. Y eso, lamentablemente, algunas instancias del Estado nunca lo han entendido. Los tiempos de la producción, del comercio, de la exportación, lamentablemente no son los mismos que los tiempos de la actividad pública. Y el desafío que tenemos como sociedad, como país, es precisamente tratar de conciliar criterios, de coincidir para que los tiempos sean similares y no nos perjudiquemos los unos a los otros. Entonces, nosotros creemos de que el paso que se ha dado el pasado lunes 16 de diciembre es trascendental, porque finalmente las dos cabezas de estas instituciones entendieron la importancia que significa coordinar acciones para poder fomentar, apoyar, promover, agilizar los procesos de exportación. Y esto no quiere decir que se va a relajar el cumplimiento de la norma, no se va a relajar el principio de autoridad de ninguna manera. A nosotros no nos interesa aquello. Nos interesa que se cumpla con la normativa, pero que los procesos fluyan de manera adecuada para beneficiar al sector y para beneficiar al país. Ingeniero Castro, esta actividad, este convenio, ¿garantiza aún que sus actividades sean desarrolladas de manera legal, que ustedes sigan realizando su trabajo como es, pero obviamente con el marco de la eficiencia? Efectivamente, como le indicaba al inicio, SENASAC va a seguir cumpliendo las normativas vigentes de acuerdo a su misión institucional, pero solamente va a asignar un técnico que va a ser específicamente para el rubro forestal. Esto quiere decir que este técnico va a hacer todos los procesos de exportación sin omitir ninguno, y simplemente lo que va a hacer es dedicarse a las exportaciones de productos maderables, obviamente en coordinación con la otra institución que es imprescindible, la ABT. Entonces, esa conjunción de actividades va a permitir mayor agilidad, acortar tiempos en los procesos de exportación, hablo en términos del trámite en sí, y obviamente que va a venir lo que buscamos es mejorar mejorar la atención al usuario. Ingeniero Pablo Gil, coméntenos, ¿garantiza este convenio que las actividades de la ABT del control y fiscalización se sigan realizando de manera legal? Claro que sí, es importante considerar, la verdad que la firma de este convenio marca un hito histórico en la coordinación interinstitucional. Durante muchos años, convenir entre instituciones del mismo Estado era muy difícil, comprender las atribuciones de cada uno. Cumplir los 3 pilares fundamentales de la administración pública es vital para la Autoridad de Bosques y Tierra. Ser transparentes,
ser eficiente y ser eficaz. Con todo lo que hemos firmado en el convenio, nosotros garantizamos, dentro de lo que es la normativa actual vigente, cumplir todos los procedimientos que se requieren para la emisión de los certificados forestales de origen para exportación y asimismo acelerar los trámites que en otrora eran bastante complicados, morosos. Al fin, garantizamos una atención eficiente y de calidad al usuario, que en este caso es el exportador, que la verdad que se lo merece, porque en Bolivia los que generan empleo son las industrias que exportan a diferentes países del mundo. Con esto aseguramos que las manufacturas bolivianas lleguen a diferentes partes del mundo y compitan en tiempo, en calidad, por supuesto que ya lo tienen, pero principalmente en cumplimiento, que es un punto muy importante para los clientes del exterior, para que nos sigan comprando nuestros productos nacionales. Coméntenos un poco, ingeniero Gil, cuál es el proceso, ¿no?, de transformación y aprovechamiento de la madera, para que tal vez un poco los radioescuchas sepan un poco al respecto sobre la producción, sobre la cadena productiva maderera. La autoridad competente, en este caso la Autoridad de Bosques y Tierra, es la institución llamada por ley para otorgar los derechos de aprovechamiento, que en este caso los productores forestales lo obtienen ya sean de planes generales de manejo o planes de desmonte, donde se rescatan las maderas, que luego vienen a las industrias primarias, como ser los aserraderos, para convertirse en primera instancia en lo que es la cadena productiva, madera aserrada. Para luego, a partir de ahí, vienen a las carpinterías y para realizar el proceso de transformación, ser convertidas en un producto secundario y, en este caso, muebles, y ser llevadas al exterior. Dentro de esta cadena se emiten certificados forestales de origen, que son el documento legal que respalda el producto. Desde el momento de emitir una autorización, que es una resolución administrativa, que autoriza el aprovechamiento, viene la emisión del certificado forestal de origen tipo A1, que es el transporte de la madera en troza hasta el centro de procesamiento primario, en este caso un aserradero. A partir de ahí se hace un cambio con otro certificado forestal de origen para ya sea el comercializador final o para la industria, en este caso la carpintería o manufactura correspondiente de láminas, etcétera, con lo cual se elabora el producto de exportación. Y es ahí donde nosotros incidimos con relación al convenio de establecer una unidad que se encarga netamente de la fiscalización de esta parte del proceso para emitir los certificados forestales de exportación correspondientes. Muy elemental su explicación para que los radioescuchas sepan, ¿no?, cuál es el proceso de la cadena productiva y evidentemente para llegar a ese punto, ¿no?, de que las personas que desean realizar una exportación de madera tienen que tramitar el CEFO de exportación. ¿Que nos puede por favor volver a repetir cuál es? El CEFO de exportación se emite justamente cuando ya la madera está lista en un contenedor para ser exportado, ¿no?, en este caso. Y fíjese que hay algo muy interesante, ¿no? Hablábamos de los tiempos. Desde el momento en que se corta la madera, hay un proceso, un tiempo desde que se emite el CEFO A1 hasta que llega al aserradero. Después de eso, se procesa las troncas y se convierte en madera cerrada. Estamos hablando de que, por ejemplo, una carga de un camión llega al aserradero, puede ser procesada en 1 o 2 días, digamos, ¿no? Después de eso, para ser convertida en mueble, la misma madera puede tardar un proceso de entre 10, 15 días, ¿no?, que todo está ligado a los tiempos de cumplimiento en el exterior. A partir de ahí, tendríamos que aumentarle en el proceso anterior 10 días más hasta la emisión del CEFO de exportación. Esa partecita nosotros con este convenio, con la firma de este convenio, ahí viene lo importante, lo hemos acortado en cuestión de horas prácticamente. Muy importante la suscripción que han realizado las instituciones presentes. Volvemos a repetir, la Autoridad de Bosques y Tierra junto al SENASAC y la Cámara Forestal de Bolivia, que suscribieron el convenio tripartito
que tiene el objetivo principal de establecer y formalizar mecanismos de cooperación interinstitucional referidos al cumplimiento de la normativa legal vigente y la promoción de trámites que regulan las exportaciones de productos forestales, especialmente, como estábamos escuchando, a lo que se refiere de la entrega oportuna de certificados forestales de origen, más conocidos como CEFOS, y certificados fitosanitarios y presentados de envío. Queremos concluir este sector agradeciendo a las autoridades presentes. Vamos a despedir en este caso al ingeniero Remy Castro, agradecemos, pero no se vayan porque en el siguiente bloque seguiremos hablando sobre la reactivación forestal con el ingeniero Pablo Gil de la ABT y el abogado Jorge Ávila de la Cámara Forestal de Bolivia. El agradecido soy yo por esta amable invitación y en cualquier momento esperamos estar nuevamente aclarando y realizando este tipo de coordinación con otras instituciones con el objetivo de mejorar el proceso de exportación y otros beneficios que pudieran ser beneficiosos tanto para los empresarios que trabajan en la madera y otros productores. ABT informa. El director ejecutivo de la ABT, Víctor Hugo Áñez, se reunió con representantes del sector indígena forestal, micro y pequeños productores de madera, carpinteros, ebanistas y artesanos de Bolivia, además de la Cámara Forestal, a fin de formular lineamientos para reactivar el sector forestal. Primero estamos haciendo un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico tiene que ver con cuáles son las realidades en las que se encuentran ahorita, los precios de la madera, cómo está el control del contrabando o cómo está el sistema de importación de productos de otros países hacia adentro, que también los perjudica a ellos, porque a veces los precios son diferentes, de ninguna manera la calidad de nuestros carpinteros, de nuestros trabajadores artesanos de la madera en Bolivia es excelente, y una serie de medidas que les permita a ellos tener acceso a la materia prima para poder hacer su trabajo de manera legal, que puedan tener buenos precios para ser competitivos. Entonces vamos a estudiar una serie de normas que podamos emitir y trabajar con ellos de manera conjunta, quizás protegiéndolo en el tema de las importaciones de otros productos, estableciendo una línea dura de coordinación institucional con otras entidades que tienen que ver en la lucha, por ejemplo, contra el contrabando de estos productos, que al final y al cabo le hace un gran daño a la industria boliviana, a nuestros micros y pequeños productores bolivianos, que hay que protegerlos. Sí, es muy importante, ¿no? Para nuestro sector se están tocando temas de fondo, lo que es la problemática, ¿no? Hoy en día de la madera, del sector de la madera. Mire, la afectación en todo este tiempo ha sido bien amplia, porque debido a las importaciones de muebles, melamínico, entonces ha sido una competencia bárbara para el sector de nosotros, donde muchas fuentes de trabajo, muchas unidades productivas se han ido cerrando por el motivo, ¿no?, de que no han invadido pues, las importaciones, ¿no?, de los muebles y otros derivados. Bueno, ya se vino trabajando, ¿no?, de anteriores años en pedir la restricción, pues no la importación, porque eso nos ha afectado a nosotros como sector productivo, ¿no?, como trabajamos la madera, ¿no?, acá a nivel nacional, ¿no?, y departamental. Sí, le agradecemos, ¿no?, a la ABT por la iniciativa que ha tenido, ya bastante tiempo que ha venido tocando esos temas, también a la Cámara Forestal Boliviana, a las empresas, pues a distintas empresas, ¿no?, que aquí fabrican los melamínicos y Veneta, ¿no?, que también han sido afectados, ¿no?, con todas esas importaciones que ha venido llevándose, ¿no?, hasta este tiempo. Mire, teníamos más o menos, acá nomás en Santa Cruz teníamos una cosa de unas 3.000 unidades productivas que han ido cerrando debido a las importaciones, ¿no?, de diferentes muebles y el melamínico. Mire, en cada unidad productiva mínimamente hay 2 trabajadores, 3 trabajadores. Si le ponemos números casi llegaría a unas 10.000 afectados, ¿no?, que han quedado sin fuente de empleo y han tenido que cambiar pues, de trabajo, ¿no?, y a emprender otro trabajo, ¿no?, ya no ser carpintero. La iniciativa que ha tomado el director ejecutivo del ABT, el doctor Áñez, es muy positiva, porque está promoviendo una discusión, un taller con una parte de los actores del sector forestal, específicamente el sector maderero, referida a los micro, pequeños y medianos productores carpinteros del país y también de algunos productores comunitarios indígenas. Esto obedece desde mi interpretación a una necesidad de generar las condiciones para reactivar la actividad económica del sector forestal.
Son estas personas, estos sectores muy importantes para ese propósito. Hoy por hoy, venida a menos, porque las importaciones de productos de madera en este momento están en torno del 65% de la demanda nacional. Es decir, que los bolivianos estamos consumiendo productos importados que están destruyendo a la industria nacional, a la mano de obra nacional, a la economía nacional. Entonces yo puedo percibir que el director ejecutivo ha tomado conciencia de esta situación y se ha preocupado, porque las importaciones hacen daño en varios ámbitos. Primero, porque destruyen a la mano de obra, a la industria nacional. Segundo, porque es una fuga de divisas que no nos podemos dar el lujo de tener. Bolivia hoy necesita recuperar sus divisas. Hemos escuchado en la prensa de que las reservas internacionales de nuestro país se han reducido drásticamente, de estar en torno de los 15.000 millones de dólares, hoy estamos apenas superando los 4.000 millones de dólares. Y eso es muy peligroso porque eso puede degenerar en conflictos económicos muy complejos en los que no desearíamos estar. Por tanto, tenemos que precautelar la industria, la mano de obra nacional, evitar la fuga de divisas y más bien convertirnos en exportadores para generar divisas a nuestro país. Yo entiendo que esa es la preocupación del gobierno y también del director ejecutivo de la ABT. Por tanto, esta iniciativa que ha tomado de poder articular a los diferentes actores, ya lo ha hecho con nosotros como sector empresarial, ahora lo está haciendo con los sectores sociales, como le llaman, o de la economía social, como carpinteros, indígenas, es muy positivo y tenemos la esperanza de que podamos remar todos hacia el mismo lado, ponernos de acuerdo para reactivar la economía del país. No son medidas aisladas, son medidas que tienen que ser coordinadas con las instancias del Estado, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con quienes ya hay grandes avances y esperemos que en el corto plazo podamos sentar las bases para esta indispensable, impostergable reactivación de la economía maderera, de la economía forestal de nuestro país. ABT informa. Víctor Hugo Áñez, director ejecutivo de la ABT, es declarado huésped distinguido de San Miguel de Velasco. El reconocimiento fue otorgado en el acto de inicio de la restauración de zonas afectadas por los incendios en el departamento de Santa Cruz. El encargado de hacer esta distinción a nombre del pueblo migueleño fue su alcalde, Óscar Dorado. El municipio de San Miguel, capital de la segunda sección municipal de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, hace entrega de un reconocimiento al doctor Víctor Hugo Áñez, director nacional del ABT, por su compromiso de trabajo, de atención y sobre todo esa gran voluntad que tiene para reactivar el sector forestal en nuestro pueblo, en nuestra región y en el país. El sector forestal que sin duda genera más del 80% de las fuentes de trabajo de nuestro pueblo, pues debe ser reactivado. En agradecimiento, mi persona como alcalde municipal de San Miguel de Velasco emitió y entregó el decreto edil número 041-2019 y un hermoso árbol tallado en madera, elaborado por artesanos y artesanas de nuestro pueblo, artesanos que por ese trabajo han logrado la declaración de nuestro pueblo como capital departamental del tallado en madera por ley departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental y promulgada por nuestro gobernador Rubén Costas. Agradecemos infinitamente a nuestro director nacional del ABT, el doctor Víctor Hugo Áñez, por ese trabajo desprendido y tenemos la fe y la esperanza de que el sector levantará vuelo nuevamente para ayudar a los productores, a los artesanos, a los carpinteros, a los barraqueros, para llevar el sustento diario a sus familias. Muchas gracias. Realmente estoy muy agradecido con San Miguel, con la población, con todo este municipio, y este reconocimiento lo que hace es comprometerme mucho más a seguir trabajando por todos ellos, por devolverles la tranquilidad, la legalidad
y reafirmar realmente de que puedan tener una amistad con la ABT estrecha que permita que ellos salgan de esa depresión económica que han tenido, reactivar su sector forestal, pero sobre todo devolverles la confianza en sus autoridades y fundamentalmente que haya paz y unidad entre todos los bolivianos para trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias, estimados amigos, por continuar en sintonía del programa Gobierno de los Bosques, un programa de la Autoridad de Bosques y Tierras, ABT. Agradecemos al ingeniero Pablo Gil, director general de Bosques y Tierra de la ABT, y al abogado Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia. En estos días hemos escuchado bastante sobre el tema de reactivación forestal. Ingeniero Pablo Gil, coméntenos en qué consiste la reactivación del sector forestal y cuál es la participación de la ABT al respecto. Bien, la reactivación del sector forestal es muy importante para todos prácticamente, todo lo que es el sector en sí. Pues, la participación, nosotros queremos darle ese impulso un poco viendo el tema de agilización de lo que son los trámites con la automatización de algunos procesos, en este caso la presentación de sus solicitudes y la emisión de los certificados forestales de origen, tratando de que los tiempos sean más cortos de alguna manera, ¿no? Y generando incentivos en relación al cumplimiento. Otra cosa muy importante es el desarrollo de convenios interinstitucionales que estamos dando como el que hemos suscrito con el SENASAC y la Cámara Forestal. Y vienen otros en camino, como por ejemplo el tema del convenio de implementación del ABAFLEX, que generará prácticamente espacios para vender en el exterior, más que todo en la Comunidad Europea. ¿Nos puede explicar un poco más lo que significa ABAFLEX? Sí, el convenio ABAFLEX es prácticamente la licencia que nos da la Unión Europea para que nuestros productos ingresen a vender en todo lo que es Europa, ¿no? En sí. Y para ellos necesitan una certificación de la cual la Autoridad de Bosques y Tierras juega un papel muy importante con la emisión de las autorizaciones, de la trazabilidad principalmente del producto, que garantiza de que no sea de fuente ilegal. Al parecer todo está ligado en que tal vez el retroceso del sector forestal estaba debido a la burocratización, más o menos así es lo que tal vez estoy percibiendo. Pero coméntenos usted, abogado Ávila, ¿por qué el sector forestal estaba en una situación tal vez crítica, como muchas veces lo han comentado? A ver, primero, ¿por qué decimos reactivación? Porque hay que volver a activarlo al sector. Y si estamos pidiendo que se lo vuelva a activar, es porque estaba bastante desactivado. ¿Y por qué estaba desactivado? ¿Por qué se había ralentizado el sector forestal? Por razones internas y por razones externas. Por las externas nada podemos hacer, porque no está en nuestras manos. Solamente se los digo como información, ¿cuáles son esas variables externas que nos perjudicaron en estos últimos años? Básicamente la caída de los mercados principales de exportación, como eran los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y por qué cayeron estos mercados? Cayeron porque ellos entraron en una crisis inmobiliaria y en una crisis financiera. Estos dos mercados, los más importantes que tenía el sector forestal, decrecieron prácticamente en un 50% en su capacidad de compra de productos forestales de Bolivia. Entonces, eso nos afectó de manera directa. Pero, ¿por qué la crisis fue la peor de nuestra historia? Porque en el peor momento de nuestra crisis, cuando necesitábamos que el Estado nos dé la mano y nos jale hacia arriba, lo que pasó fue que en vez de jalarnos hacia arriba, nos puso la bota en el cuello y nos enterró en el barro. ¿En qué sentido? En el barro. ¿En qué sentido? En que incrementó la burocracia. Estoy hablando especialmente de la época del año 2010 a 2013, 2014,
cuando esta crisis estaba comenzando a llegar y cuando necesitábamos que el Estado nos ayude a enfrentar la caída del mercado externo. Sin embargo, tuvimos una respuesta absolutamente distinta. Y en vez de ayudarnos, más bien nos sumieron en la crisis, incrementando los procesos burocráticos innecesariamente. Habían razones para poner la casa en orden. Cuando hablo de la casa me refiero a la ABT, sí había razones. ¿Por qué? Porque la ABT estaba atravesando un proceso de desinstitucionalización muy grande que se inició en el año 2006 y que en el 2010 ya era insostenible. Eso yo lo admito, ¿ya? Pero lo que no admito es que no se haya escuchado el clamor de los operadores privados diciéndole no hagan esto con la empresa formal, más bien ayúdenla a la empresa formal, no le burocraticen los procesos productivos, más bien faciliten los procesos productivos porque estamos entrando en una crisis tremenda. Lamentablemente no se nos escuchó y las consecuencias fueron fatales porque de vender el año 2010 al exterior cerca de un poco más de 120 millones de dólares, el año 2015, 2016, terminamos vendiendo 50 millones de dólares. O sea, vendimos 70 millones de dólares menos por año. Y eso sí que repercutió de manera negativa, de forma impresionante en el sector. ¿Quiénes fueron los principales afectados de esta caída? Todos, sin excepción. La crisis en el sector los golpeó desde los pequeños productores hasta los grandes industriales. Los afectó absolutamente a todos por igual. Y mire esta paradoja. Resulta que el régimen anterior propugnaba los derechos de los indígenas, apoyaba la iniciativa comunitaria, era parte de su ideología y de su política de Estado, lo cual está muy bien. Resulta que los indígenas o las operaciones comunitarias, si ustedes quieren, significan cerca del 80% de la producción maderera del país. Ellos detentan más del 75% de los bosques productivos de este país. Y resulta que nunca estuvieron tan mal como en este tiempo, porque su madera de nada servía que la tengan si no la podían vender, porque no había quien le compre su madera. ¿Y por qué no había quien le compre su madera? Porque había crisis externa y había una crisis interna. ¿Qué pasó? Resulta que esos procesos exagerados de burocratización de los procesos productivos, de transporte y de comercio, frenó la oferta boliviana. La oferta de madera de nuestro país la frena drásticamente y la demanda se satisface con importaciones. Entonces abrimos las válvulas de las importaciones forestales. Bolivia nunca había sido un país importador de productos forestales, jamás en la historia. Nosotros tuvimos siempre una balanza comercial positiva, es decir, siempre exportamos más de lo que importamos. Pero resulta que en ese lapso entre el 2010 y el 2016 se consolidan líneas de importación al extremo que hoy por hoy el 65% de los productos de madera que se utilizan en el país son importados. Entonces, no les sirvió de nada a los indígenas consolidar su derecho sobre los bosques porque no hay quien les compre. Y no hay quien les compre, ¿por qué? Porque el mercado está abastecido por productos importados que son muchísimo más baratos. Entonces, el perjuicio que se nos ocasionó sin querer, queriendo, eso ya dependerá de la conciencia de quienes lo hicieron, fue muy grande, aunque hoy eso afortunadamente ha cambiado, y ha cambiado desde hace algún tiempo, ya hace 2 o 3 años atrás, que se dieron cuenta y comenzaron a revertir esas malas decisiones. Lamentablemente, las líneas de importación una vez se abren son muy difíciles de cerrar, y las líneas de importaciones no solo que están perjudicando
para la posibilidad de reactivar a la actividad forestal nacional, sino que también están perjudicando a la mano de obra, a la industria nacional, porque están en estos momentos pasando situaciones muy complicadas. Se han despedido a más de 25.000 trabajadores en los últimos 8 años. Se han cerrado más de 4.500 unidades productivas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Entonces, el impacto negativo de esas decisiones que se tomaron entre el 2010 y el 2014 han repercutido después, hasta el día de hoy siguen repercutiendo negativamente. Por eso es que hablamos de que al sector hay que reactivarlo. Y la reactivación pasa primero por generar demanda interna. Hay que cerrar la válvula de las importaciones de manera paulatina, hay que ir cerrándolas por 2 razones fundamentales. Primero, para poder reactivar la economía forestal nacional, para reactivar la economía de los productores comunitarios, de donde sale el 80% de la madera de este país. Segundo, para que no se muera la industria nacional. Y hay un tercer factor que hoy toma mucha preponderancia. El Estado boliviano está por caer en una profunda crisis. Las reservas internacionales netas hoy están apenas en 4.300 millones de dólares. Eran 15.000 millones de dólares hace 5 años atrás. Hoy son 4.300 millones de dólares. Y una de las maneras de solucionar ese problema es evitando la fuga de divisas, es evitando importar y más bien exportar más para que haya más plata, para que haya más divisas dentro del país. Entonces, se hace urgente reactivar la economía forestal. Y la economía forestal se va a reactivar cerrando la válvula de las importaciones, dinamizando los procesos productivos, que afortunadamente eso está mejorando y lo tengo que decir de manera honesta. En el periodo del ingeniero Keller se dio un paso importante y en el periodo del doctor Rocha se consolidó ese proceso de desburocratización de manera muy importante. Es decir, se hicieron mucho mejor las cosas. Ojalá ese proceso de desburocratización hoy con la actual autoridad del doctor Áñez se consoliden y desaparezcan para siempre. Ojo, esto no quiere decir que no tiene que haber fiscalización y control de ninguna manera. Simplemente creemos que se tienen que agilizar los procesos para no perjudicar la dinámica productiva y de transporte. Y finalmente, para lograr revertir esta situación y reactivarlo al sector, hay que dar los pasos como el que hemos dado recientemente el pasado lunes 16 de diciembre. Facilitar los procesos de exportación. Entonces yo creo, y este es el sentimiento del sector privado, que se están haciendo bien las cosas, que hoy hay mucho más esperanza, mucho más optimismo de que el 2020 va a ser un buen año. Hay señales importantes desde el sector público de que van a trabajar de una manera mucho más considerada, si el término sirve, para facilitar los procesos de producción, de comercio forestal. Muy importantes los datos que nos comenta el abogado Jorge Ávila de la Cámara Forestal de Bolivia, que tal vez todas las personas que no están relacionadas al área forestal desconocen, pero de alguna manera nos inciden o perjudican, ¿no? Porque la crisis del sector forestal, como él decía, hizo que se cierren bastantes centros de producción, como también se pierdan bastantes empleos. Pero, ¿qué va a realizar la ABT al respecto, ingeniero Pablo Gil? Nos comenta un poco de tal vez cómo era la situación anterior de la crisis y cómo ahora es lo que se pretende mejorar. Bien, tenemos la fe, tenemos la esperanza en este proceso de reactivación del sector forestal, de volver a la época dorada del sector, donde por primera vez Bolivia se posicionó a nivel mundial como el país que mejor protegía a sus bosques bajo una garantía que era el sello verde, el sello de certificación forestal. Si no mal no recuerdo, fue en el año 2004, donde Bolivia se consolidó como el primer país con 2 millones de hectáreas de bosque bajo manejo forestal certificados internacionalmente. Nunca habíamos sido campeones del mundo. En este caso, fuimos campeones mundiales en certificación forestal, en proteger nuestros bosques. Algo positivo para
para nosotros como país. Prestigioso de todas maneras en el ámbito de proteger el medio ambiente y lo importante, los bosques naturales de Bolivia, que a la vez se consideraban ya productivos. Usted nos comentaba que en el año 2004 se llegó a tener 2 millones de hectáreas bajo manejo forestal. ¿Cómo usted ha analizado esta situación en estos últimos años? ¿A qué punto bajó esta situación por el tema de la crisis? Claro, en realidad fueron diferentes coyunturas que se vivieron, como dijo el doctor Ávila, fueron internas y externas, ¿no? Lo que parte del mercado externo bajaron las exportaciones, y internas de alguna manera hay que reconocer, porque lo hemos vivido ese punto, se volvió muy lenta, muy burocrática las autorizaciones que correspondían para ello. Con decirle solamente un dato. En aquella época que hace referencia el doctor Ávila, se bajó el tiempo de producción, el proceso de producción que normalmente necesitaba para producir la madera para exportar, se requería 15 días, se tuvo que ampliar a 30 días. Prácticamente se aumentó como un 50% más el tiempo de producción. Eso hizo que al fin y al cabo no seamos competitivos con el país al cual estamos vendiendo. Y segundo, que generó que la madera se eleve de precio por la alta carga. En realidad el sector forestal se convirtió en uno de los sectores más fiscalizados a nivel de productos. Ningún otro sector era tan fiscalizado como el sector forestal. Entonces eso hizo que disminuya la oferta de la madera, y al haber disminución de la oferta entraron los sustitutos. En este caso vinieron las importaciones de melamínicos, muebles prácticamente, que coparon gran parte, y una vez entran los sustitutos pues es difícil, ya es un proceso para sacarlo del mercado, es muy difícil, ¿no? Que en este caso tenemos que trabajar en cerrar esa válvula para potenciar nuestras manufacturas, nuestros centros de procesamiento, que son los que generan empleo y que generan desarrollo en el país. Entonces, la meta del ABT es volver a esas épocas doradas donde prácticamente como país éramos el referente mundial en manejo forestal. Y la meta sería incrementar nuestras áreas boscosas bajo manejo, las cuales usted me preguntaba en cuánto han disminuido. Prácticamente de 2 millones, 2.2 millones, hoy en día tenemos como 700.000 hectáreas solamente bajo manejo. Prácticamente estamos con un 20-30%. Ingeniero Pablo, comentan ustedes de que se va a mejorar el flujo de la exportación y se va a evitar la burocracia, pero un mensaje quisiera que dé a la población, porque a veces se asustan en escuchar, hay tanta cantidad de bosques bajo manejo forestal, las exportaciones de madera se van a incrementar, pero eso repercute en que se garantiza de que los bosques sigan parados, sigan de pie. Por supuesto que sí. El plan de manejo forestal es todo lo contrario a lo que establece un plan de desmonte. Se puede decir que de alguna manera se tienen que dar respetando la capacidad de uso mayor de la tierra. Pero sin embargo, si fomentamos, si incentivamos los planes de manejo, los bosques estarán mejor protegidos, porque hay una actividad que genera recursos para la población, generando empleos de alguna manera. Entonces, el mensaje que les doy en este caso, la misión del ABT es tratar de volver a activar lo que es el sector forestal, cumpliendo una meta muy importante, que es la protección de los bosques en sí. ¿Significa protección de los bosques que puede ser que se realicen manejos forestales, pero que se garantiza que también se restituyan esa zona? El concepto de manejo forestal es muy diferente al tema de plantaciones forestales. El manejo forestal es un incentivo, es un manejo de la regeneración natural. Cuando hacen un manejo forestal están aprovechando todo lo que son los árboles maduros, árboles que ya han cumplido su ciclo de vida de alguna manera y que están en decadencia y que en un momento van a morir. El árbol es como un ser humano, un ser vivo normal. Nace, crece y muere. Se reproduce y muere, ¿no? En todo caso. En este caso,
con el plan de manejo forestal, la normativa actual vigente permite aprovechamiento de los árboles maduros, que al extraerlo dan el espacio para que la regeneración natural con más fuerza vuelva a poblar esos sitios y volver en un próximo ciclo de corta, que así se llama, que pueden ser 20, 30 o 40 años según la prescripción silvicultural que se aplique, podamos tener en ese próximo ciclo de corta igual o mayor madera. En este caso, aseguramos que el bosque sea para siempre. Muy interesante su explicación, ingeniero Pablo Gil. Le agradecemos mucho por habernos visitado hoy en nuestro programa y también agradecemos al abogado Jorge Ávila por haber estado aquí y habernos explicado estos dos temas muy importantes, la firma de convenio para mejorar el flujo de las exportaciones y la reactivación del sector forestal. Esperemos tenerlo en otra oportunidad hablando de otros temas. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, un placer. Y yo quiero, para cerrar, 2 precisiones, si se puede. Primero, cuando estábamos hablando de los 2 millones de hectáreas bajo manejo, se refiere a las hectáreas bajo manejo certificado con sello FSC, porque bajo manejo en realidad en el país existen poco más de 9 millones de hectáreas. Y el otro tema, la única manera de garantizar la protección, la permanencia de un bosque en pie es cuando allí hay actividad de aprovechamiento forestal. Está demostrado que la actividad de aprovechamiento forestal, el manejo del bosque, garantiza a perpetuidad ese recurso. Si no hay actividad económica allí, lo más probable es que en el corto tiempo esa zona esté convertida en un cultivo agrícola o en un cultivo de pastos para ganadería. Yo le agradezco mucho la oportunidad y un saludo cordial para todos. Muchísimas gracias, ingeniero Ávila. Muchas gracias, ingeniero Pablo, por habernos acompañado. Muchas gracias. ABT informa. En el departamento de La Paz, la ABT intervino un camión Nissan Cóndor y un camión frigorífico que transportaban de manera ilegal madera semielaborada de la especie cedro, por un volumen aproximado de 8.500 pies tablares, valuado en más de 100.000 bolivianos. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Gobierno de los Bosques. Hoy en nuestro sector, Conociendo Nuestros Bosques, hablaremos sobre un producto muy delicioso que en todas las casas de Bolivia consumen. Nos referimos a la miel, un producto dulce, delicioso y muy nutritivo. La producción de miel de abeja en el país crece y se diversifica, Bianca. Los consumidores buscan este producto por sus cualidades naturales, ya que es un alimento nutritivo y también sirve para la cosmética. Sí, los beneficios de este producto son infinitos. Te comento, Varinia, que estuve revisando un dato muy interesante que decía que una abeja puede visitar alrededor de 2.000 flores en un solo día. Te comento que la miel es una palabra hebrea que significa encantar. Inicialmente se trataba de un dulce culinario y ahora es reconocido mundialmente como un ingrediente de curación en el tratamiento medicinal. Es verdad, Bianca, pues encontramos miel hasta en sachet, spray, pastillas y en shampoo y jabones. Así es, la diversidad es amplia y tenemos muchos productores que en el día a día se dedican a esta noble actividad que es amigable con la naturaleza, ¿no? Entonces es importante destacar que la producción de miel es una actividad que no necesita talar árboles, que directamente se la puede instalar en predios con árboles. Es más, mientras más floración haya cerca, eso es más pertinente para el desarrollo y la producción de miel, ¿no? Porque las abejas tienen acceso a las flores de manera inmediata, no tienen que viajar largas distancias para llegar a las flores. Realmente la miel es un producto de los bosques que sirve para muchas cosas, pero hablemos sobre temas económicos, sobre la miel. Estuve leyendo un reportaje que indica que el departamento de Cochabamba es el primer productor de miel, seguido de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y La Paz. Ahora escuchemos un reporte que la red televisiva Abya Yala ha preparado sobre la miel. Entre los departamentos de Bolivia, Cochabamba ocupa el primer lugar de productores de miel, seguido de Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y La Paz, según informes de la FAO. Mientras que para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es el departamento que cuenta con más apicultores, con 4.300 productores. En Cochabamba son 42 de los 47 municipios donde se practica la apicultura, lo cual ha provocado el apoyo de instancias gubernamentales. El crecimiento de este rubro ha sido acompañado de la diversificación de la oferta.
Todo lo que es miel, propóleo, polen, jalea real, se está entrando a la pitoxina, ¿no? Que hay mucho mercado a nivel internacional. Se está sacando el tema de núcleos para multiplicar, para mucha demanda también entre nuestros compañeros, la producción de reinas. Hoy en el trópico cochabambino viene funcionando la planta industrializadora de miel Promiel, que presenta una infraestructura apta para incrementar la cadena de valor en todos sus eslabones productivos, desde espacios de formación, mejora genética de abejas, hasta procesos industriales de valor agregado. Se está sacando bases energéticas, caramelos, bebidas energizantes, cremas faciales, ¿no? Y algo novedoso que ya se está trabajando es precisamente el hidromiel. La hidromiel es un vino hecho a base de miel que durante los últimos años ha incrementado su demanda a nivel mundial, y así como este producto, los beneficios de la miel han ido ocupando el interés de las nuevas tendencias de consumo saludable de alimentos por sus efectos estimulantes para el organismo tanto a nivel mental como corporal. La miel es un alimento recomendado para los trabajadores y personas dedicadas al ámbito intelectual. Alrededor de la planta de Promiel, el gobierno nacional e instancias subnacionales como la gobernación vienen apoyando a los apicultores del departamento con iniciativas como la dotación de madera para la construcción de cajas de panal. Y durante este año el apoyo al sector será intensificado para que la apicultura se consolide como una producción dedicada a la soberanía alimentaria y a la nueva fase de la industrialización del país, sin dejar de lado sus potencialidades tradicionales y comunales. Estimados amigos, lamentablemente el tiempo en radio es corto y hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, y los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, y si quieren más información también pueden visitar nuestro portal web. Nuestro portal web es www.abt.gov.bo. ¿Y cómo nos pueden encontrar en el Facebook? Como ABT Bolivia, y también en Twitter e Instagram. Muchas gracias amigos, será hasta la próxima semana, aquí en su programa Gobierno de los Bosques. Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques.